Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Me da mucho gusto saludarlos. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy el pastor Gabino Hernández de la Iglesia Cristiana Lluvias de Gracia de Coitlán. Espero que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas. Y entonces, comenzamos. Bueno, en esta ocasión tengo un tema muy importante para ustedes. Y quiero comenzar diciéndoles que nosotros, como cristianos, reconocemos al Señor Jesucristo pues como nuestro Rey, como nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien amamos, a quien servimos y pues Él es todo para nosotros. Entonces, bueno, quiero decirles que no debemos confundirnos. Nosotros realmente debemos atender lo que dice la palabra de Dios. Y entonces en esta ocasión quiero hablar acerca de Satanás y sus demonios. Dice la palabra de Dios que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y para comenzar me gustaría que buscaran en sus Biblias, allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 43 hasta el 45. Vamos a leerlo y luego vamos a dar una breve explicación. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Busque por favor ahí en sus Biblias Mateo capítulo 12 del 43 hasta el 45. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero decirles, en primer lugar, que nosotros tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo. Sea usted cristiano o no sea usted cristiano, nosotros tenemos autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que los demonios, dice la Biblia, que eran ángeles, y esos ángeles estaban en el cielo, fueron arrastrados por Satanás y están aquí en la tierra, pero ellos están en la tierra de una manera ilegal. ¿Por qué digo que están en la tierra de una forma ilegal? Pues porque no tienen cuerpo humano, no tienen ninguna razón de estar aquí, entonces son espíritus sin cuerpo. Por eso es que los demonios que están aquí en este planeta no tienen ninguna autoridad, ningún derecho. Nosotros somos creados por Dios, somos criaturas de Dios y tenemos todo el derecho y la autoridad de estar en este mundo. Quiero leerle el Salmo capítulo 8, versículo 3 al 8. Ahí nos habla acerca de la autoridad que Dios le ha dado al ser humano. Por eso es que nosotros tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y les repito, sea o no sea cristiano, tenemos la autoridad sobre los espíritus inmundos. Salmo 8, el versículo 3 al 8 dice de la siguiente manera: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos dio este planeta y dijo en el Génesis, ¿verdad?, que íbamos a señorear sobre todos los animales. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Entonces, uno como ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, tiene autoridad para resistir al diablo. Es decir, el diablo no puede dominarnos. Tenemos que bajar nuestra voluntad, tenemos que ceder para que el diablo pueda dominarnos. Les quiero explicar que nosotros tenemos autoridad física sobre los espíritus inmundos. Romanos capítulo 4, versículo 13, ahí vamos a ver cómo nosotros tenemos también autoridad espiritual. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 4 en el versículo 13, dice:
porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Quién es el heredero de este mundo? Pues es Abraham. Entonces, en un sentido espiritual, nosotros tenemos dominio sobre este mundo, y en un sentido físico también tenemos dominio sobre este mundo. Entonces, el diablo no puede dominarnos. Ahora, quiero hablar rápidamente de algo que es muy importante. Hablamos de la posesión demoníaca. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Había un hombre, y este hombre, ¿verdad?, tenía un espíritu inmundo, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando este demonio sale del hombre, ¿verdad?, anda buscando descanso, anda vagando por los aires, anda buscando reposo y no lo encuentra. Entonces, volveré a mi casa de donde salí, ¿sí? Entonces, los demonios, ¿verdad?, entran en las personas. Eso se llama posesión demoníaca. Ahora, un cristiano no puede ser poseído por Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. En nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces no puede ser que un verdadero cristiano tenga dentro el Espíritu Santo y tenga dentro también a Satanás o a sus demonios, ¿no? Entonces, el diablo no puede, ¿verdad?, posesionar así a un cristiano. Sin embargo, existe la opresión demoníaca. La opresión demoníaca es cuando el diablo, ¿verdad?, oprime a un cristiano. Puede escuchar voces, impulsos, puede tener deseos de suicidio, homosexualidad, alcoholismo, porque es una opresión demoníaca, y también enfermedades terminales. Bueno, quiero decir también que no todas las enfermedades son naturales. Algunas enfermedades también pues son provocadas por Satanás o sus espíritus. Entonces, cuando una persona se pone a orar, ¿verdad?, puede decir con toda autoridad: te reprendo enfermedad, te reprendo espíritu de enfermedad, deja este cuerpo. Eso es muy importante. También hay que entender dónde viven los espíritus. Hemos sido engañados pues por la cultura popular, hemos sido engañados por Hollywood, por tantas películas. Entonces tenemos la idea de que Satanás, el diablo, pues es rojo, tiene cuernos, tiene una cola con punta de flecha y un tridente. Definitivamente así no es Satanás. Satanás, esa figura nace en la Edad Media. Los reyes tenían pues sus bufones, sus arlequís, que se disfrazaron de esa forma para personificar al diablo. Entonces lo hicieron con cuernos, con barba y todo aquello, pero el diablo de ninguna manera es así. Ahorita vamos a ver otro versículo en Apocalipsis que nos enseña claramente cómo es Satanás. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, vemos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que ahí encontramos demasiada información acerca de Satanás y sus demonios. Dice, ¿dónde viven? Marcos capítulo 5 en el versículo 13. Marcos capítulo 5 en el versículo 13. Busque por favor ahí en su Biblia. Dice la palabra de Dios: y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, ¿dónde viven los demonios? Mire, los demonios habitan en los aires, ¿sí? Los demonios habitan en los aires, pero los aires son secos, entonces ellos buscan la humedad. Habitan en los seres humanos, habitan en algunos animales, no en todos los animales, y también pueden habitar en ciertos lugares, como tal vez en alguna casa, en algún lugar. Entonces es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 18, en el versículo 2, vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, en el versículo 2 dice de la siguiente manera: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces ahí vemos dónde habitan los demonios. Viven en las personas, en los aires, en algunos animales y también en ciertos
lugares. Eso sí es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué aspecto tienen? Mire, hay que recordar que los ángeles eran hermosos porque eran ángeles que estaban en el cielo, pero cuando cayeron perdieron su hermosura. De hecho, dice la palabra de Dios que Satanás salió fuego de dentro de él y lo consumió, es decir, quedó desfigurado, ya no tiene esa hermosura que tenía antes. Pero tampoco podemos decir que Satanás tiene cuernos y tiene una cola con punta de flecha. De ninguna manera, Satanás no es así. Ahora, vamos a ver en Apocalipsis, en donde habla acerca del aspecto que tienen. Habla acerca de que tienen un aspecto como de ranas. Dice, vi esos espíritus, ¿verdad?, que salían, y esos espíritus tenían aspecto de ranas. Fíjense que me pongo a pensar por qué, bueno, en algunos lugares, ¿verdad?, la gente tiene esa creencia, ¿no?, que los extraterrestres tienen ese aspecto, ¿no?, como de ranas. No es casualidad, digo, una opinión personal es de que eso también puede ser una obra satánica, pues para confundir a la humanidad. Bueno, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos la victoria porque Dios nos ha dado la victoria sobre todo espíritu inmundo. Y que nosotros tenemos que entender que Satanás es pequeño, es muy pequeño Satanás. Sin embargo, tenemos un Dios que es inmensamente grande. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios ni siquiera se toma la molestia de luchar ahora en contra de Satanás y sus demonios. Somos nosotros. Vamos a leer en muchos pasajes donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nosotros tenemos lucha contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también dice la palabra de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Algo de lo que se alimenta el diablo es del temor. Las personas viven con un temor, las personas tienen miedo de la muerte, tienen miedo de la crisis, tienen miedo de la situación que se vive en el país. Sin embargo, ¿cuántas veces en la palabra de Dios dice no tengas temor, no tengas miedo? El Señor Jesucristo de verdad nos vino a enseñar a hacerle frente a toda obra satánica. Nosotros no debemos de tenerle miedo ni al brujo, ni al santero, ni al agorero, ni al adivino. No tenga temor, no tenga miedo. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que orar siempre para que Dios nos proteja de toda obra mala y también para que nosotros luchemos en contra de todo lo que es el reino de las tinieblas. Estaba platicando con alguna persona y entonces yo le decía, sí es cierto que la enfermedad se carga mucho en las noches. Se da cuenta que una persona está enferma, pero cuando llega la noche se pone más grave. Jesucristo dijo, esta es la hora de las tinieblas, esa es la hora de Satanás, porque Satanás trabaja en la oscuridad y en todo eso. Nosotros como cristianos de verdad tenemos que reprender todo eso. No debemos de participar ni en lectura de cartas, es más, ni en el horóscopo que pasa en la televisión. No participe en absolutamente nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de la luz y esta luz resplandece con tanta fuerza que no hay tiniebla que pueda resistir a esta luz. Vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 16, en el versículo 20. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 20. Y este versículo es uno de mis favoritos, por eso ustedes deben de subrayarlo, deben de memorizarlo, deben de escribirlo, no hacer una cartulina y pegarlo ahí en su recámara. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces la victoria es nuestra. Pero si analizamos este pasaje, dice de la siguiente manera, y el Dios de paz, que es un Dios de verdad,
que viene a traer paz a todo aquel que cree en Él. Esa paz nos llega cuando nosotros sabemos que no estamos solos. Es el Dios de paz. Lo primero que va a traer a tu vida es la paz. Eso es muy importante. Y lo segundo es que cuando el Señor te llegue a dar esa paz, entonces tú vas a comprender que la lucha ya está ganada. Cuando Dios te dé la paz, entonces tú vas a estar tranquilo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él aplastará en breve. ¿Quién va a aplastar en breve a Satanás? Dios. Dios es el que va a ganar la victoria. Él va a aplastar a Satanás, pero ¿cómo? Bajo las plantas de nuestros pies. Quiere decir que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Dios no va a utilizar armas, Dios no va a utilizar un rayo, no va a utilizar ángeles, Dios no va para destruir a Satanás. ¿Sabes a quién va a utilizar Dios para destruir a Satanás? A ti y a mí, porque dice la palabra, y aplastará en breve a Satanás bajo las plantas de nuestros pies. Quiere decir que nosotros somos los que vamos a destruir la obra de Satanás. ¿Sabe por qué el diablo aborrece tanto a la humanidad? ¿Sabe por qué el diablo quiere destruirnos? Muy sencillo. Miren, los ángeles, que ahora son demonios, estaban en el cielo. Ellos veían a Dios. Ellos cantaban a Dios, ellos adoraban a Dios y ellos estaban ahí, lo vieron con sus propios ojos. Sin embargo, nosotros nunca hemos visto a Dios, solamente lo creemos por fe. Así que si nosotros le estamos creyendo a Dios, quiere decir que es para vergüenza de los demonios. Entonces nosotros somos los que vamos a juzgar a Satanás y a sus demonios, porque Dios les va a decir, ustedes me vieron, ustedes me conocieron y no me quisieron adorar. Sin embargo, estos que nunca me conocieron, que nunca me vieron con sus ojos, creyeron en mí y me adoraron. Por eso el diablo nos aborrece y quiere destruirnos. Sin embargo, nosotros sabemos que somos más que vencedores y que vamos a aplastar a Satanás. Usted no tenga miedo, usted sea una persona que tenga, ¿verdad?, ese sentimiento, porque la Biblia dice, es algo muy hermoso, tenga ese sentimiento. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que no hay brujo, no hay maleficio, no hay salación. Usted declare, me cubro con la sangre del Cordero y tomo autoridad. Es feo, ¿verdad?, entender esto, pero algunas personas que desarrollan un ministerio de liberación, al final de cuentas terminan con temor del diablo, con mucho miedo, y luego hablan más del diablo que ni de Dios. Nosotros sabemos que este mensaje es informativo. Queremos que usted abra sus ojos y se dé cuenta la verdad sobre Satanás y sus demonios. Y nosotros vamos a seguir adelante, siempre confiando en el Señor. Por eso mi recomendación es, no deje de orar, no deje de leer su Biblia. Acérquese a Dios y de verdad usted va a tener esa paz, porque el Dios de paz estará luchando con usted en contra de Satanás, y Él va a tomar la victoria y vamos a aplastar al diablo bajo las plantas de nuestros pies. Él es victorioso y Él nos ha dado la victoria. Y usted y yo vamos a salir adelante. No tenga temor, no se deje engañar por nada ni nadie. Usted es hijo de Dios, usted ha creído en el Señor, lea su Biblia, ore y camine con el Señor, y entonces estaremos siempre yendo hacia adelante, hacia la victoria, porque Dios ya nos la dio. Somos ganadores, somos vencedores por la sangre preciosa del Cordero, que nos ha hecho libres y nos ha hecho vencedores. Que Dios les bendiga y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este mensaje. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Y bueno, ahora puede usted contactarnos a través de estos números telefónicos, que es el 55 75 96 01 69.
y tenemos otro teléfono para ustedes que es el 55 63 98 43 10. Así que levante su dedito y dele suscribir, like y compartir. Y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Lluvias de Gracia Cuautitlán. Estaremos muy contentos de que estemos ahí en contacto. Vamos a tener otra especie de contenido. Y pues no olvide, todos somos lluvias.